Este es mi ejercicio de reflexión de corrección del examen del primer parcial de Física 1 del temario A. Este es mi examen y estas son la resolución de los problemas que tuve malos. Y para comenzar, el problema número 1 era de calcular el resultado de esta operación de vectores. Y el error que cometí fue al no multiplicar por un -1 al sacar la componente en y, porque en el producto cruz se debe poner un -1 siempre que se saque el componente y, que es al poner el dedo aquí y hacer la multiplicación cruzada del x con el z y del otro x con el z y hacer una resta de esto. Y mi problema fue que no puse el -1. Y este problema no lo acumuló el catedrático, pero al fin y al cabo sí tuvo efecto en la respuesta final, porque la respuesta tuvo que haber dado negativo. Como se ve en este procedimiento, se debe multiplicar por un -1 aquí en la componente y queda 16. Pero yo había puesto -16 en el examen. Y ya en la resolución debería de quedar como respuesta final 924 en X o en Y menos 384 en J. Y en el examen yo me equivoqué por este error de signo, que yo en vez de ponerlo, porque menos por menos da más, yo puse un más aquí, cuando en realidad este menos del 16 no debería existir, debería ser un más, por lo que la respuesta tuvo que haber sido 924i menos 384j. Y este fue mi error al arrastrar este problema desde la no multiplicación del -1. Luego el problema 2 lo tuve bueno, con nota completa, sin ninguna corrección ni nada. El problema número 3 sí tuve ciertos problemas, ciertas correcciones. Nos dieron de primero que todo una gráfica de velocidad por tiempo. Y en el primer inciso pide hacer una gráfica de aceleración partido tiempo. Y esta gráfica se puede obtener al encontrar las pendientes, medir las velocidades partido el tiempo en el que se da. Por lo que yo había realizado, solo había seleccionado ciertas partes, no había como que dividido en dos, porque el error clave fue en que yo solamente seleccioné en un pedazo, solo seleccioné como que, según lo que entiendo que hice, fue que solo seleccioné la pendiente, como que saqué un promedio del pedazo y saqué la pendiente negativa. Entonces ese valor está malo. Pero en la corrección el valor tuvo que haber sido -0. Primero que todo, en este lado tuvo que haber sido 0. Tuvo que haber sido 0 para este pedazo de 2 a 4. Porque al restar 5 menos 5 daba 0. Y ya en el otro sector, que era el 3, que era de 4 a 5.5, que yo hice una, una mala distribución, una mala identificación de datos, porque solo puse el -3 y el 0.5. Pero en realidad sí era el -3, pero también el -5, porque aquí se puede ver que hay como que un cambio, una pendiente, por lo que tienen que seleccionar de este y de este, el tiempo y la velocidad. Entonces aquí ya se ve reflejado que tendría que haber dado -8, partido 1.5 segundos. Y así me da como resultante -5.33 metros por segundo al cuadrado. Y ahí ya me queda bien en la gráfica. Pero yo me había equivocado y lo había hecho por dos trozos y no tuvo que haber sido así. Entonces yo lo había puesto como disociado, había puesto que uno era -5 y otro -6. Y no era así, era en conjunto ese pedazo, porque era una pendiente, ¿verdad? Y este fue el error A.
Después el siguiente error recae en que en el desplazamiento yo seleccioné en el parcial que la escala era de 0 a 4 en ese pedazo. Y yo seleccioné el 4 de esa escala. Pero en realidad el pedazo que yo quería medir era de 2 a 4. Entonces la distancia era de 2. Entonces yo multiplico un 4 y ahí fue donde me equivoqué en el cálculo de esta área, de la tercera área. Y por lo cual en la suma de los desplazamientos lo tuve malo porque me equivoqué de valor aquí. Y en la resolución era el 2 por el 5, el 2 del 2 al 4 que le estoy diciendo. Y ya en la resolución salía 10, pero yo en mi examen puse 20. Entonces ahí la respuesta estaba ya por sí incorrecta. Y me pasé por 10 porque en la resolución es 17.75. Luego en el inciso C era determinar la distancia recorrida por el objeto a partir de esta misma gráfica de velocidad-tiempo. Mi error recae otra vez en esta área de 20 que yo puse, donde me equivoqué al multiplicar un 4 en vez de un 2, pero el catedrático no me acumuló el error. Pero en realidad sí estaba mala porque tuvo que haber sido todo sumado. Este que era menos en el desplazamiento, en la distancia debería haber sido más. Esto porque es la distancia recorrida. Aquí todos los valores son positivos. Por lo que la respuesta tuvo que haber dado 19.25. Y yo puse 29.25 en la distancia recorrida. Me pasé de 10 esta vez también. El inciso D lo tuve bueno. Tuve buena la formulación de la fórmula, valga la redundancia. Y en el inciso E, que era bastante sencillo, era solo ver la gráfica en el momento en que era 3 segundos, ver qué velocidad tenía. Pero yo me puse a hacer cosas relacionadas al desplazamiento y al tiempo porque yo me recordé de que la velocidad instantánea tenía relación con el desplazamiento, pero en realidad no era así, porque en este caso específico era solo con la gráfica de velocidad-tiempo. Y ya en la resolución solo puse que al leer la gráfica de velocidad-tiempo se puede ver la velocidad instantánea en 3 segundos, que es de 5 metros por segundo. Pero yo al haber hecho todo mi cálculo había dicho que la velocidad instantánea era 5.3 metros por segundo. Entonces, nada que ver. Y este es el problema 3. Y por último, el problema 4. El primer inciso era de hacer el esquema, lo tuve bien. Lo tuve bien esquematizado. Y luego en el problema, en el inciso B del cuarto problema, que era de cuánto tardaba en llegar la primera pelota lanzada al techo, yo tuve un error, que yo calculé el tiempo con base en una fórmula donde no lleva aceleración, pero este objeto al tirarlo en caída libre, sé que este objeto está sometido a una fuerza, bueno, una aceleración constante que es la gravedad, una aceleración negativa. Por lo cual yo utilicé una fórmula de velocidad constante que nada que ver porque no tenía ni la velocidad inicial y me puse a despejar fórmula por accidente. Pero en realidad en la resolución sí podía encontrar la velocidad inicial, pero con los datos que ya tenía, que era la altura, la velocidad final a la que llegaba y la aceleración a la que estaba sometida. Por lo cual en la resolución la velocidad inicial de este objeto es de 7.67. Y luego de calcular esta velocidad, yo la calculé como una variable con otra variable. O sea, la variable de velocidad es partido tiempo y nada que ver. Pero ya en la resolución aprendí que la velocidad sí la podía encontrar a partir de lo que tenía y lo que tenía, pero que tenía que inducir por los datos subliminales. Y a partir de la velocidad inicial que pude sacar, ya también por los datos que tenía de la velocidad final,
ya pude calcular el tiempo en el que esta pelota llegaba al, al techo. Luego, en el inciso C, que era del tiempo en el que la pelota que llegó al techo se encuentra con la que se lanza, mi problema fue de que yo apliqué el modelo físico de la pelota uno bien, pero con una aceleración constante, está bien. Pero la pelota que se iba a lanzar la hice con la misma resolución que hice en la anterior, sin una aceleración constante. Entonces cuando igualé las posiciones finales para realizar el encuentro, no me salió bien. Por lo que al formular mal la ecuación de la posición final de la segunda pelota que se lanza, tuve mala la fórmula y por lo cual la respuesta. Ya en la resolución, la formulación de la primera pelota la tuve buena en el examen y en la resolución. Pero la segunda pelota, como también está sometida a una aceleración constante, tuve que haber hecho su propia fórmula con aceleración constante. Ya aquí al igualar, sí se anulaban los dos lados la aceleración porque son lo mismo, pero yo como no había puesto aceleración, entonces aquí en este caso eh, solo tenía que, solo tenía el 3.63 t, no tenía la aceleración, entonces por eso estaba malo y me dio mal el tiempo. Y ya en el inciso D, que era de calcular la velocidad de la primera pelota lanzada, pero en el momento en el que se encuentra con la segunda pelota, o sea, en el momento que viene en descenso y se encuentra con la segunda pelota. Esta ecuación era bien fácil porque solo la tenía que hacer con el tiempo que había tenido en el inciso anterior, pero como lo tuve malo, no tuve buena la respuesta, porque yo había interpretado los errores del inciso anterior y por lo cual, o sea, la respuesta estuve mala, pero no se me acumuló el error. Y ya en la resolución se puede ver claramente que la velocidad inicial es cero porque cuando una pelota está en su punto máximo de altura, la velocidad inicial es cero. Y esta está sometida únicamente a una aceleración, que es la gravedad, es una aceleración negativa. Entonces ya aquí despejé, ya me quedó claramente que al sustituir el buen tiempo que tuve que calcular en el inciso anterior, tenía que meterlo aquí y multiplicarlo por la aceleración. Y aquí me queda una velocidad negativa. Me queda una velocidad negativa de la primera pelota al encontrarse con la segunda pelota porque viene en un movimiento en contra del movimiento al que está ascendiendo la pelota. Por lo que viene en un movimiento tangencial a la gravedad. O sea, viene para abajo, igual que la gravedad jala para abajo. Y esa fue mi resolución del parcial uno. La reflexión que tengo sobre mi manera de estudio es de que el problema que he tenido es que dejo las tareas para última hora y no logro comprender y no logro solucionar mis dudas con tiempo, porque no logro hacer los problemas con cierto tiempo como para dedicarme a en verdad aprender y ver las dudas que tengo y solucionar bien los problemas como que a conciencia, sabiendo todo el procedimiento que tengo que hacer porque dejo las cosas a última hora. Y eso sería todo. Muchas gracias. Aquí mi examen y mi resolución. Muchas gracias.